nosotros ya hemos llegado a esta película de Princesa Diana, lo que tenemos es Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del videopodcast Ventana Indiscreta. Yo soy José Carlos Cabrejo, director de la revista de cine Ventana Indiscreta y docente de la Universidad de Lima. Y en esta oportunidad tengo una invitada especial, Sacha Gutiérrez, crítica de cine, ha escrito en Ventana Indiscreta Web, ha escrito en la versión impresa de Ventana Indiscreta y ha colaborado en más de uno de los libros compilatorios de cine que ha lanzado la Universidad de Lima. Vamos a conversar en esta oportunidad sobre los 50 años que cumple en este 2025 la película Gentleman de Chantal Akerman. Aunque el título es más largo, voy a tratar de decirlo en francés, sería Gentleman van Droit du Commerce 1420 Bruxelles. No sé si lo he pronunciado bien o no, pero bueno, ese es el título completo. Pero vamos a referirnos a esta película como Gentleman, es la forma más sencilla. ¿Y por qué hablar de esta película? Porque es una película que ha ido ganando prestigio con el paso del tiempo, hasta el punto pues que ha sido declarada en la última encuesta de la prestigiosa revista británica Sight and Sound como la mejor película de la historia. Así que, no sé, para empezar, bueno, volver a repetir que estoy encantado de que estés aquí. Y nada, ¿te parece que es la mejor película de la historia? ¿Cuál es tu percepción de este film? Bueno, te agradezco la invitación, José Carlos. Para mí es un gusto estar aquí. Y sí, la película podríamos empezar diciendo que es bastante contemporánea, ¿no? Pareciera no serlo, es una película de larga duración, donde básicamente vemos la vida cotidiana de esta mujer viuda, joven, tiene un hijo a su cargo, y vemos lo que hace en la casa, ¿no? Acá hay una gran foco, atención al trabajo doméstico, al trabajo materno, que es visto también como un tiempo muerto, ¿no? Es un trabajo no remunerado, ¿no? Y tal vez acá también, cómo se abre la película, nos presentan a este personaje femenino teniendo relaciones sexuales a cambio de dinero, ¿no? Es interesante cómo el sexo no aparece en primer plano, sino está tras la puerta, y lo que sí vemos es la cocina todo el tiempo, ¿no? Entonces ahí es un buen punto de partida, creo que para empezar a hablar de una película y justamente del manejo del tiempo, ¿no? Es un tiempo que se estira, es un tiempo denso, ¿no? Es un tiempo que termina también agotando al espectador, y creo que es adrede. La película creo que busca incomodar. Sí, bueno, es una película de 1975 y se ha colado, digamos, a propósito de esta encuesta de Science Sound, pues con estos títulos que son los que en los últimos tiempos han aparecido en los primeros puestos de mejores películas de la historia, ¿no? Hasta hace un tiempo podríamos hablar de Ladrones de bicicletas, el clásico del neorrealismo italiano. Una película recurrente en los primeros puestos ha sido Ciudadano Kane de Orson Welles. Y también creo que la encuesta anterior, la película que salió en primer lugar, al menos en la encuesta Críticos, fue Vértigo de Alfred Hitchcock. Esta es la primera vez que en el primer lugar aparece una película dirigida por una mujer. Es una película que yo vi hace muchos años en formato DVD, pero bueno, va pasando el tiempo y ahí puedes encontrar las películas en mejor calidad. Dije, bueno, voy a regresar a la película, que además uno tiene que darse tiempo para volver a ella porque es una película de 3 horas y cuarto, una película bastante larga, y por supuesto recordaba que era una película exigente porque, como bien decías, pues tiene tiempos muertos, tiene este carácter observacional, ¿no? De mostrar a este personaje en su cotidianeidad y en sus rutinas. Uno podría encontrar ciertos antecedentes, ¿no? de lo que ha hecho ella en esta película. Podemos pensar de algún modo en el cine de Ozu, ¿no? Que tiene encuadres fijos en algunas escenas, y hay de pronto esta dimensión contemplativa que creo que está en una perspectiva mucho más zen, ¿no? De pronto un personaje mirando al vacío, como pasa en Cuentos de Tokio, y pasan los minutos, y pasan los minutos, y pasan los minutos. O que pasa, por ejemplo, con un director que es muy moderno, y cuando me refiero a moderno me refiero
a la idea de un director que lo que hace es minar la narrativa clásica. Pero todo esto que hemos visto antes, creo que Chantal Akerman lo radicaliza. No creo que todo lo lleva a un extremo, en el sentido de que lo que vamos viendo en estas 3 horas y cuarto son encuadres fijos. Además, creo que no hay movimiento de cámara, puede ser que lo haya habido en un momento, pero creo que no, que yo recuerde, todos los encuadres son fijos, y son estos encuadres fijos que van registrando a esta mujer, y claro, y son encuadres de larga duración, no solo fijos, sino de larga duración, preparando la comida, cuidando un bebé, ¿no? Que es, ¿no?, un bebé de otra persona, sirviéndole el almuerzo al hijo, y eso que tú mencionabas, ¿no? Porque ella se prostituye, van llegando estos hombres, pero claro, no vemos las escenas de sexo, ¿no? Eso está fuera de campo. Un poco para ti, ¿qué significan o qué implican estas redundancias o repeticiones, ¿no? Porque, bueno, la vemos cocinando un plato y después de unos minutos vuelve a cocinar ese plato. Le sirve la comida al hijo y le dice, no leas mientras comes, ¿no? Y se lo vuelve a decir minutos después. Y sobre eso van sucediéndose algunos cambios, ¿no? Entonces, ¿cómo ves eso, no? Ese registro de lo cotidiano y esas variaciones de la repetición, ¿no? Aunque suene contradictorio. Claro, mencionaste al ciudadano Kane, ¿no? Acá el registro es bastante acelerado. En esta película francesa de Akerman, lo que tenemos es énfasis en la pausa y las repeticiones. Creo que, o sea, la peli tiene este retrato como de grabarlo en tiempo real, que obviamente es una ilusión, ¿no? Pero estas repeticiones al hijo es porque creo que la película opta por no decantarse por la economía, sino mostrarte justamente la rutina tal cual es, desnuda y cruda, ¿no? El hijo no hace caso porque, no sé, tiene también su propia rutina, leer un libro mientras que come, ¿no? Y creo que justamente como mencionaba con estas pausas, la película también yo la siento como una suerte de manifiesto político, ¿no? Retratar aquello que no se suele retratar en el cine, ¿no? Creo que ahí también la perspectiva de mujer es sumamente importante, porque es el trabajo que para la época, ¿no?, hicieron muchas mujeres amas de casa, ¿no? Y también acá que implica ser una mujer viuda, ¿no?, que justamente no tiene como a la figura del pater familiae, ¿no?, a este jefe de hogar que tenga que proveerla, ella tiene que proveer a su hijo. Y la forma en la cual ella lo hace es a través de la prostitución. Entonces, de alguna manera también está esta imagen de es una buena madre porque está con el hijo, lo cuida, lo atiende, pero al mismo tiempo también se prostituye, ¿no? Me parece que hay una dualidad en la maternidad, en la feminidad que nos ofrece Akerman, que es bastante contestataria, ¿no? Me parece que también la película en su momento también tuvo opiniones mixtas, tuvo una acogida mixta, y me parece que ahora que se la reconozca como una de las mejores películas de la historia, también cambia, o sea, dice, refleja, expresa este cambio epocal, ¿no? Que también es producto de los movimientos feministas, revalorar el trabajo doméstico como un trabajo que debe ser remunerado, ¿no? El trabajo materno se ve como trabajo muerto, ¿no? Entonces, creo que la peli apuesta mucho también por ver justamente la angustia, y la angustia no solamente se va a ver en el desenlace, ¿no? Sino también se va a ver a lo largo de esas 3 horas, donde parece que no ocurre nada, pero ocurre todo, porque la vida de esta mujer gira en torno a todo eso, ¿no? Y uno es casi claustrofóbico lo que nos muestra, a pesar de que hay locaciones que también son externas. Claro, hay algunos escenarios exteriores, pero son muy pocos. En realidad la vemos el espacio cerrado de su casa. Y claro, el asunto también es que, claro, sí hay una presencia en lo verbal en estas breves conversaciones que puede tener con el hijo, pero hay algo que es bien curioso en la película, que es esta sensación que a mí me pareció angustiante de desconexión, ¿no? Porque está el hijo, pero es como no conectara con el hijo. Incluso con el bebé que cuida, ¿no? Que se ve como en 2 o 3 escenas con este bebé que cuida, que primero el bebé está ahí mientras ella está, digamos, haciendo estas labores en la cocina. Y de ahí un momento que el bebé llora y lo carga, pero, o sea, ni conecta con el bebé, ¿no? Hay un conflicto con el mundo, pero es como un mundo que justamente la enclaustra. Es un mundo que
la subyuga de esa forma. Y por otro lado, claro, esto que también te decía, las repeticiones, ¿no? Porque hay una escena en la que está lustrando zapatos y volvemos a verla lustrando zapatos, pero de pronto lo hace de forma más tosca, ¿no? O cuando va lustrando, no sé, el objeto con el que lustra se cae, ¿no? Entonces, es muy interesante igual como en medio de eso, que parece una simple repetición, hay una progresión. Sí, es como esta piedra, ¿no? A la que la gota le cae y poco a poco va horadando, ¿no? Y va malformando, ¿no? Sí, o sea, la peli también es un retrato fiel de la alienación, justamente por el trabajo femenino materno. Y también esta pregunta de, ¿solamente es esto? ¿No? ¿Mi vida se reduce a esto? Creo que la peli plantea eso y al mismo tiempo me parece que también hay posibilidades de cambio, ¿no? Está, por ejemplo, estas cartas que tiene con un familiar suyo, le dice como para que viaje, para que migre, pero ella lo descarta, ¿no? Entonces, y no es por un deseo de estar en casa con el hijo, porque vemos que eso la frustra, la angustia, la aliena, pero hay como una suerte de bloqueo, ¿no? Y en consonancia a este famoso libro feminista llamado Lo que no tiene nombre, me hace pensar justamente en esta angustia que sufrían las mujeres estadounidenses en los 50, las amas de casa de clase media, que justamente tenían estos problemas, esta angustia muda, y esto es justamente lo que no tiene nombre, ¿no? Ver cómo tus posibilidades de vida son mermadas por los roles de género, ¿no? Por el trabajo de estar en casa, que de pronto se convierte en una prisión, de la cual es difícil salir. Y creo que el final, ¿no? La opción que toma la protagonista al final de la película es justamente un manotazo de ahogado, porque no es planificado, es un impulso, ¿no? Es un impulso que proviene de esa angustia, ¿no? Como una pulsión de muerte, ya que no se opta por la pulsión de vida. Sí, ¿no? Y este asunto epistolar, ¿no? Porque mencionabas esto de las cartas, que además es algo que se ve en otras películas de ella, ¿no? En News from Home, que además la figura de la madre, ¿no? Que es una figura que aparece y reaparece, y además que creo que ella siempre lo ha dicho, ¿no? Que además, lamentablemente, ella pues sufría de depresión, ¿no? Se quitó la vida hace algunos años, y creo que algo que le impactó mucho es la muerte de su madre, ¿no? Que directo o indirectamente eso ha estado presente en su cine. Entonces, sobre el estilo de actuación, ¿no? También es una película muy, muy peculiar porque, claro, la vemos realizando estas acciones en su casa, pero digamos su gestualidad no es expresiva en el sentido cinematográfico tradicional. En ese sentido, creo que está más cerca de estos registros desdramatizados que están en Bresson, ¿no? Que es este tipo de actuación, digamos que es como que si estás triste o alegre, casi como que mantienes el mismo gesto. Y algo que a mí me toca mucho de la película son los momentos de silencio. Son estos momentos que, bueno, como siempre, la cámara fija y ella está sentada, como que mira a un rincón, pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo. Hay una gran capacidad sugestiva en la película. Y como tú dices en el final, que no voy a decir qué es, será un spoiler, ¿no? Spoiler suena a término más de película comercial, vamos a decir, ¿no? Pero sí, lo ideal es no saber qué pasa al final, pues si no lo han visto. Pero ese encuadre final de la película es notable. O sea, es como... ahí tú conectas con el personaje. Por más que el personaje no haya actuado de esta forma convencional, como estaba comentando, por más que haya estado en silencio, es como que entras en la posición del personaje. Y cómo de alguna manera este tipo de recursos, ¿no? De encuadre fijo, encuadre dilatado, por supuesto también está presente en otros realizadores, ¿no? Tú dijiste algo muy interesante al comienzo, justamente, ¿no? Que es como se siente una película muy actual, en buena parte porque siendo una película de hace 50 años, sigue hablando de asuntos que ocurren hasta el día de hoy, ¿no? Y creo que esa es parte de la vigencia de esa película, como de muchas otras películas, ¿no? Pasa el tiempo y siguen hablando del presente, o siguen teniendo esa capacidad. Claro, sigue provocando, ¿no?
De hecho, por ejemplo, si pensamos en la literatura latinoamericana contemporánea, hay muchos ejemplos. En el caso peruano, Pilar Dugui también ha reflexionado sobre eso, ¿no? La angustia femenina de ser una ama de casa, tener como la casa, los hijos, al esposo, pero aún así sentirte limitada, constreñida, ¿no? Porque justamente ahí se pone en conflicto la libertad y el deseo. Entonces, creo que la película también es siniestra justamente por la alienación, ¿no? Y ahora que estoy pensando también en esta otra película de Ackerman, News from Home, ahí tenemos la subjetividad materna clara, ¿no? Porque tenemos la voz en off de la propia directora articulando el discurso de la madre. Pero en esta película no tenemos eso, no tenemos el acceso a la voz en off, no sabemos qué piensa, qué siente, pero sí se sugiere el sentir, sobre todo al final. Pero incluso también en la cotidianidad vamos conociéndola. Algo, por ejemplo, que pude encontrar que es anecdótico, ¿no? Es justamente que este personaje femenino tiene un gusto por ahorrar la luz. Constantemente la vemos apagando, ¿no? Los interruptores cada vez que se va de un espacio. Entonces, creo que también las 3 horas sí nos permiten sumergirnos, ¿no? Un poco, no diría en su cabeza porque no tenemos acceso a eso, pero sí a su cuerpo, a su corporalidad. Es una película que apela también a la sensorialidad, ¿no? Las manos con la harina, embadurnando el pollo, ¿no? Las papas que se queman y tiene que volver a romper su rutina a comprar más papas. Creo que eso enriquece muchísimo la película, ¿no? Y también justamente la pone en el centro de debate. Sí, claro. Sí, mencionabas News from Home, que es otra película potente de Ackerman, que además, claro, ahí también hay pues ese trabajo de encuadres fijos, por ahí que usa algunos trailers, algunos movimientos de cámara para mostrar su vida en Nueva York. Y escuchamos esta voz en off donde ella misma, Ackerman, lee las cartas de su madre. Es curioso ahí cómo usa el sonido para representar la casa, ¿no? Y la imagen para representar un lugar al que siente que no pertenece de alguna manera. Entonces es eso, ¿no? Hay como detalles que tienen esa gran capacidad de sugerencia que por supuesto ya lo hemos hablado en extenso ya en Dielman, ¿no? Las cosas que me encantan, sí, me encanta el final de Jan Delman, me encanta el final de News from Home, que es esta cámara que se va alejando, ¿no? Y va mostrando la ciudad de lejos, ¿no? Es como que ahí ya la imagen se coloca en esa posición, ¿no? De alguien que no se halla ahí, no se halla en ese lugar. Y que de alguna manera también son imágenes que le dan protagonismo a la ciudad. Entonces, eso me hace pensar de algún modo en el legado de Ackerman. No sé, estoy pensando en esta película Todo lo que imaginamos como Luz de Payal Capadia, que obviamente no es exactamente el mismo tipo de propuesta, pero sí quizás en la forma de mostrar Mumbai, en la forma de mostrar la ciudad, hace que de algún modo ese espacio, ese lugar sea como un personaje más, de algún modo, ¿no? Entonces, eso es lo curioso, ¿no? Y por supuesto, podríamos hablar de otros realizadores, otras realizadoras que pueden tener, obviamente siempre a su estilo, ¿no? Una cercanía un poco con esa forma de usar la imagen y dilatarla, ¿no? Quizás un poco La Siena de Lucrecia Martel hay algo de eso, aunque bueno, de ella tiene otra búsqueda, ¿no? Pero sí un poco este registro de lo cotidiano podría tener algún tipo de cercanía, ¿no? Y por supuesto también, no sé, lo que ha hecho un director como Ash Kiarostami, ¿no? Esa película Five, ¿no? Que a veces coloca la cámara para mostrar un pantano, ¿no? Y pasa el tiempo, ¿no? Bueno, siento que es una película más zen, ¿no? Más cerca a Ozu en ese sentido. Pero es curioso, ¿no? O sea, es eso, ¿no? Yo creo que el cine de Ackerman es un cine que ha tocado el presente, ¿no? El presente de la pantalla, y eso es lo que podemos ver pues, en muchos directores. Claro, ¿no? Ese registro documental. News from Home también es un retrato de la madre que no se ve en escena,
pero sí de esa ciudad, ¿no? Alrededor de ella, que no deja de moverse, ¿no? Una ciudad sonámbula. Es una película nostálgica de alguna forma, ¿no? Porque está la pérdida de la familia, la pérdida de la madre, una madre que constantemente quiere restablecer la comunicación. Y me recuerda un poco ligeramente a este deseo de mantener el orden de alguna forma, ¿no? De Jeanne Dielman, ¿no? Y que al final el orden, bueno, no diré qué ocurre con ese orden, pero sí está, ¿no? Hay un deseo como de control, que también hasta cierto punto también puede ser asfixiante, ¿no? En este caso con la hija. Sí, pues, ¿no? Porque claro, nada más son estos lugares medio, el metro, ¿no? Que se ve todo pintarrajeado, ¿no? Y por momentos, claro, ¿no? Esa observación medio que se interrumpe con el sonido del metro, ¿no? Que pum, pum, ¿no? Es un ruido ahí que choca, ¿no? Que te saca ahí, ¿no? Y entonces es eso, ¿no? Creo que hay como otras formas de comunicar, ¿no? Que encontramos en su cine y que sí, pues indudablemente, pues sí, para algunas personas que no están acostumbradas a propuestas así de radicales puede resultar desconcertante. O tediosa también, ¿no? Puede ser el caso. Pero sí es un gran ejemplo el cine de Ackerman para hablar de pensar lo privado desde lo público también, ¿no? Roles de género, la ciudad, ¿no? Ser la voz de la madre dentro de la ciudad. Incluso, claro, la toma final también de News from Home, como la ciudad de alguna forma también es esa silueta que se aleja como la voz de alguna forma de la madre, ¿no? Pero podemos ver que la presencia de la figura materna es clave, creo que para adentrarnos dentro del cine de ella. Uh-huh. Y bueno, para quienes no han visto Jeanne Dielman, ¿no? y quieran verla, digamos, ¿qué sugerencias haría? ¿No? Porque, digamos, puede ser una experiencia chocante, ¿no? Claro, de repente ese tedio del personaje hace que escapen de la película, pero digamos, esa es la idea, ¿no? Digamos, ¿cómo tú sugerirías, ¿no? Que algunas de las personas que están viendo este podcast se acerquen por primera vez a Jeanne Dielman? Es una representación inusual, ¿no? Justamente sobre la vida cotidiana de una mujer de clase media. Es una forma bastante atípica y creo que justamente vale la pena un poco entrar en ese registro, ¿no? Porque ahora creo que estamos acostumbrados mucho a la aceleración del tiempo y eso también se puede ver en la literatura, ¿no? Y la película va por otro lado, no por otro lindero, y justamente pensar que lo inquietante también está en las pausas, ¿no? Y repensar nuevamente el papel de las mujeres dentro de la sociedad, ¿no? Claro que han pasado 50 años desde esa representación femenina, pero a mí no me dejó o sea, tuve la conexión de hasta qué punto, ¿no? Esto sigue siendo vigente, ¿no? Porque todavía se refleja en la cultura, en la literatura contemporánea. Entonces yo creo que para mí esas serían las dos razones como más atractivas, ¿no? Pensar en la representación del tiempo y específicamente el tiempo femenino en el cine de Ackerman. Uh-huh. Bueno, antes que me olvide recordarles que nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube Ulima Podcast y también como Ventana Indiscreta en Spotify y Apple Podcast. Entonces, claro, es curioso porque, digamos, ya este tratamiento de la imagen que encontramos en Jeanne Dielman, claro, verla en este tiempo, verla en la actualidad, también nos hace reflexionar a eso, ¿no? Un poco la sensación que tengo de la forma en que muchas personas se relacionan con lo audiovisual es a partir de que no se legitima el aburrimiento, no se legitima el tedio, ¿no? Siempre, digamos, hay una suerte de hiperestimulación sensorial en la relación que tenemos, yo qué sé, con TikTok y así, ¿no? Y puedes quedarte ahí viendo videos pequeños, uno tras otro, tras otro. En ese sentido, en efecto, ver una película como esa puede ser pues, un desafío, pero creo que vale la pena, ¿no? Creo que hay que saber eso, ¿no? Saber que las películas pueden tener propuestas muy distintas entre sí, propuestas
muy diferentes a las que estamos acostumbrados a ver, yo qué sé, en Netflix o lo que normalmente vemos en cartelera. Y eso, ¿no? Porque ese tedio o esas rutinas o esas repeticiones, al fin y al cabo, en Gentleman, pues comunican tantas cosas sobre el mundo y cosas que son terribles, ¿no? Y cosas que realmente pueden descolocarnos, ¿no? Con lo que pasa con el personaje, que además es interpretado por Delphine Seyrig, ¿no? Esta actriz que es como un mito del cine moderno, ¿no? Es la actriz del año pasado en Marienbad. También aparece una película de vampiras que a mí me encanta, que se llama Doctors of Darkness. Entonces eso, ¿no? Podremos escoger varias películas de ella que en muchos casos tienen que ver con este llamado cine de la modernidad que justamente altera, digamos, estas características de la narrativa clásica. Así que eso, Sacha, ¿no? Ha sido un gusto tenerte aquí. No sé si de pronto te pueden seguir en alguna red social o sí. Me pueden encontrar en redes como @sasachacuy. Gracias por la invitación, José Carlos. Sí, entonces muchas gracias por acompañarnos. Ya saben, pueden encontrarnos en YouTube como Ulima Podcast y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Y eso sería todo por hoy. Chao.